amén, amén, amén. Estamos aquí ya en esta tarde presentándonos desde Formosa, Argentina, es el pastor Ramón Acevedo quien te saluda. Vamos a estar compartiendo una tarde, noche de reflexión de la palabra de nuestro Dios. Así que vamos a estar compartiendo todo lo que Dios nos alcance en esta preciosa tarde que estamos en este lugar. Vamos a orar. Querido Dios y Padre Celestial, te doy gracias, Dios mío, Señor, por darme este tiempo de estar aquí delante de tu presencia. Señor, gracias por darnos la bendición de poder estar, Dios mío, a través de esta conexión, Señor, a través de estas radios digitales, en cual sea, Padre, tu nombre, pues glorificado, Señor, a través de este mensaje a través de la palabra de nuestro Dios. Así que ya vamos a estar compartiendo, vamos a compartir este hermoso libro. Seguimos con los libros de los salmos, de estos salmos que cual tenemos bendiciones grandes a través de cada palabra que nos habla este salmo, salmo número 47. Vamos a hacerlo con ayuda de nuestro Dios. Vamos a compartir. Y en cual, hermanos, este salmo tiene un título: Dios es rey sobre toda la tierra. Qué tremendo. Dios es sobre toda la tierra. En cual escribieron también los hijos de Coré. Y el salmista comienza diciendo, hermanos, pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con júbilo. Cuando habla en Salmos 47, versículo 1. Y en cual, hermanos, amigos, oyentes, que escucha allí a través de estas radios, esto demuestra que la verdadera adoración nace cuando, ¿verdad?, el ser humano comprende que la grandeza y la autoridad, la grandeza, autoridad y majestad de Dios, en cual dice, pueblos todos, batid las manos y aclamad a Dios con voz de júbilo. Por esto que el Salmos 47, en un sentido, podemos resumir en una gran verdad. Podemos estar haciendo un resumen de lo que es. Por esto dice que allí, el cual Dios reina, Dios gobierna, Dios vence, Dios merece toda nuestra adoración, como lo estaba explicando hace un rato. Por esto que el salmista comienza con esta invitación universal cuando dice, pueblos todos. No dice solamente Israel. No, la visión del salmista alcanza a las naciones, en un sentido a todos los pueblos, por eso dice pueblo todos, de una manera que Dios merece ser reconocido por toda la humanidad. Cuando habla la palabra batid las manos, aplaudir aquí representa una expresión pública de celebración, reconocimiento y alegría. La adoración bíblica no es solamente interior, también puede expresarse externamente. ¿Qué quiere decir externamente? Muchos allí adoran, ¿verdad? Como allí están ahí, o si no, otro en silencio, están allí como que mudos, sin expresión, no. Dios nos manda también que externamente, en un sentido, con nuestros labios, con nuestras voces allí, con nuestras manos, podamos adorar su nombre batiendo las palmas, allí con los instrumentos que allí nuestros hermanos sepan ejecutarlo. Cuán grande es nuestro Dios. Por eso es que hay momentos en que el corazón está lleno de gratitud, que necesita expresar lo que siente. ¿No habrá pasado eso en usted?
que necesitó expresar lo que siente cuando quizá allí, ¿verdad? No lo está haciendo con su palma, no lo está haciendo allí con su voz, pero allí en su alma, quebrada, llorando, ¿eh? Y ese llanto no es un llanto de tristeza, no, es un llanto de gozo, de alegría. Cuando dice la palabra aclamad a Dios, la palabra implica gritar de alegría. Para allí los no pentecostales esto es una, como se dice allí, una perturbación. Pero levantar una voz de celebración, proclamar públicamente la grandeza de Dios, es donde no debemos tener vergüenza de reconocer quién es Dios, de reconocer quién es nuestro Dios. Por eso que podemos ver que muchas veces hay pueblos que no conocen a Dios en secreto, pero necesitan aprender a alabarlo públicamente. Hay pueblos, hay gente, hay personas, hay hermanos que conocen a Dios en secreto, pero mis amados, necesitamos adorar, aprender a adorar públicamente, alabarle a nuestro Dios. Por esto que la fe verdadera no solamente transforma el corazón, también transforma la manera en que confesamos nuestra confianza en Dios. Esa es una de las formas y una de las enseñanzas que siempre hablamos, es que cuando comprendemos quién es Dios, la adoración deja de ser una obligación, se convierte en una respuesta. Qué grande es Dios. Qué, qué manera de entender a nuestro Dios, que no es que tengamos que obligarle a que usted adore a Dios, no, tiene que ser una obligación, no debe ser una obligación, no, sino que tiene que ser convertirse en una respuesta. ¿Qué es la respuesta? La respuesta que Dios le sigue dando vida, que Dios le sigue dando la oportunidad de estar en su casa, Dios le sigue dando la oportunidad que usted pueda contemplar las obras de nuestro Dios. Por eso el Salmo 98:4 dice: cantad alegre a Jehová toda la tierra. Jehová, dice el versículo 2, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Donde aquí el salmista, mis amados, encuentra, y podemos también nosotros encontramos la razón de la adoración. Aquí en una manera que encontramos esa razón de adoración, Jehová el Altísimo. La palabra Jehová Altísimo es de una manera que Dios está por encima de todo poder, autoridad, gobierno y dominio. Cuando hablamos de la soberanía de nuestro Dios. Por esto es que el mismo salmista lo expresa de esta manera. Como cada uno de nosotros debemos tener ese corazón para expresar la grandeza, la autoridad del gobierno y que domine nuestra vida. Los hombres pueden tener tronos, pero Dios tiene el trono supremo. No hay nadie sobre él. Los hombres tenemos trono, claro, pero hay otro que está sobre ti. Hay otro que maneja tu vida. Hay otro que dirige tus cosas. Pero Dios no. Dios es supremo. No hay nadie sobre él. Los hombres pueden ejercer autoridad claramente temporal, pero Dios posee autoridad eterna, que es una gran diferencia. Por esto que cuando dice la palabra es temible, esto significa, mis amados, simplemente que debemos tener, esto no significa, perdón, simplemente que debemos tener miedo de Dios, sino que debemos contemplarlo con reverencia, respeto y profundo asombro.
Por esto que muchas veces, hermano, la iglesia pierde algo importante cuando habla demasiado de los beneficios de Dios y demasiado poco de su santidad y majestad. Dios es amor, pero también es santo. Dios bendice, pero Dios también gobierna. Dios es cercano, pero Dios sigue siendo absolutamente majestuoso. Cuando habla la palabra Rey grande sobre toda la tierra, el salmista aquí está uno de los grandes mensajes del Salmo. Cuando dice Dios es solamente Rey de una parte. Dios no es solamente Rey de una parte, Él es Rey sobre toda la tierra. Esto significa que ninguna circunstancia está fuera de su soberanía. Cuando el mundo parece desordenado, Dios continúa reinando. Cuando las naciones cambian, Dios permanece. ¿Cuántas veces ha cambiado la nación argentina? Desde su independencia. ¿Cuántas veces? Pero en un sentido Dios sigue siendo el mismo. Dios permanece siendo Dios. Cuando los gobiernos aparecen y desaparecen, Dios permanece en su trono. Por esto es que el Salmo 93:1 dice, Jehová reina, se vistió de magnificencia. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 15 dice, Él es Rey de reyes y Señor de señores. Versículo 3, habla esta palabra, este versículo dice, y Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Mis amados, este versículo habla del triunfo que Dios concede a su pueblo. Israel, en un sentido, no debía interpretar su victoria como producto exclusivamente de su propia capacidad. No, hermano. Como podemos decir nosotros mismos, no podemos interpretar diciendo, bueno, gloria a Dios, aleluya, por mis oraciones, por mi persona, alabado sea Dios, allí logré esto por mi conocimiento, no es por nuestra capacidad. No es por la misma capacidad de que aquel pueblo de Israel puede decir que logró, no, es una manera, hermano, de que Dios era quien les daba la victoria. La expresión debajo de nuestros pies representa dominio y triunfo, cuando habla debajo de nuestros pies. Por eso que muchas veces Dios nos enseña en una forma de una enseñanza espiritual. Hay batallas que nosotros no podemos ganar por nuestra propia fuerza, jamás. Existen luchas espirituales, como podemos ver, ¿no es cierto?, emocionales, familiares y circunstancias que superan nuestra capacidad. Es por esto que cuando muchas veces, ¿no es cierto?, vienen estos problemas, cuando vienen los problemas, hermanos, es allí cuando vemos la grandeza y el poder que Dios actúa tranquilamente, en una manera que actúa en favor de nuestras vidas, y ese es el grande favor que Dios nos da. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria sea a Dios. Por eso vemos allí en su palabra, hermanos, cuando Dios dice debajo de sus pies, una manera, hermanos, que cuando ahí declaramos la autoridad máxima de nuestro Dios, la autoridad suprema de nuestro Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Por esto es que nosotros vamos a seguir proclamando su poder, su grande. Por esto es que muchas veces, hermanos, a veces nosotros como que decimos, no atribuyas únicamente a tu esfuerzo lo que Dios hizo posible.
no atribuyas. Cuando Dios te da una victoria, aprende a decir, no fui yo solamente, Dios estuvo conmigo. ¿Eh? Qué manera de declarar esto, hermanos. El versículo 4 dice, Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. Versículo 4. En este versículo, mis queridos hermanos, amigos, revela dos conceptos profundos. Uno, Dios da herencia. La herencia representa aquello que Dios concede a su pueblo. El pueblo no solamente recibe una tierra, recibe evidencia de la fidelidad de nuestro Dios. Cuando realmente, hermano, Dios saca a su pueblo de Israel de la cautividad, de la esclavitud, perdón, lo saca para llevarle a una tierra, y en cual en esa tierra que ellos reciben ven la evidencia de la fidelidad, porque había lugares, pozos que ellos no cavaron, plantas que ellos no plantaron. Cual dice, el cual amó. La base de la relación de Dios con Jacob es en un sentido es representada desde la perspectiva del amor. Mis queridos, Dios no trata con su pueblo únicamente, según sus circunstancias, sino según su propósito y pacto. Por esto que cuando muchas veces nosotros somos llamados por Dios, elegidos por Dios, muchas de esas maneras pasamos procesos, momentos difíciles, pero es con un propósito y pacto que Dios tiene para con sus hijos y aún para con su pueblo. Por esto que nos enseña, hermanos, que nuestra seguridad no está basada solamente en lo que poseemos, no. Nuestra verdadera seguridad está en pertenecer a Dios. Por esto que la herencia más grande que nosotros tenemos no es una propiedad, un salario, una posición o un reconocimiento humano. No, no es eso. La mayor herencia es tener a Dios como nuestro Dios, mis amados. Por eso es que el Salmo 16:5 dice, Jehová es la porción de mi herencia. Jehová es la porción de mi herencia. Efesios capítulo 1, versículo 11 dice, en él asimismo tuvimos herencia. Asimismo, gloria sea el nombre de Jesús. En un sentido que puedes perder muchas cosas y todavía tener lo más importante, que es la presencia de Dios. Versículo 5, ya nos estamos acercando casi al final en esta transmisión también de Radio Cristo Vive. Dios subió con los hijos Jehová con sonido de trompeta. En este versículo, en un sentido extraordinario, porque, sabe, hermano, presenta una escena de entronización y victoria. Subió Dios, aleluya. Qué tremendo la imagen, es la de un rey que entra en su lugar de autoridad en medio de celebración. Las trompetas anunciaban acontecimientos importantes y ceremoniales. Por tanto, el mensaje es, el rey ha entrado en triunfo. No estamos celebrando a un rey derrotado. Estamos celebrando al rey victorioso. Para el creyente, mis amados, esta imagen nos lleva a pensar que en la exaltación de Cristo. Jesús murió, pero resucitó. Fue humillado, pero fue exaltado. Fue llevado a la cruz, pero reina desde los cielos. Filipenses capítulo 2, versículo 8 al 11 dice, muestra cómo Cristo se humilló y luego fue exaltado sobre todo nombre. Una gran verdad, la cruz no fue el final. La resurrección y la exaltación demostraron la victoria del rey.
Así que el versículo 6 dice, cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad. Eh, Allí el salmista en este versículo repite varias veces la palabra cantad. La repetición, ¿sabe qué indica, hermano? La repetición indica un énfasis. El salmista parece estar diciendo, no dejen de alabar, cantad a Dios. La adoración comienza reconociendo quién es Dios. Por eso, cantad a nuestro Rey. Aquí aparece una relación personal, no solamente es Rey, es nuestro Rey. Esto significa que Dios es soberano y al mismo tiempo cercano a su pueblo. A su pueblo. Por esto que la iglesia debe aprender a adorar a Dios, no solamente cuando recibe una bendición. Qué tremendo, hermano. Cuánta verdad. Debemos adorarle cuando entendemos, cuando no entendemos, cuando ganamos, cuando esperamos, cuando atravesamos pruebas, cuando vemos respuesta y cuando todavía estamos esperando la respuesta. Igual debemos seguir adorando, debemos seguir exaltando la gloria de Dios. Una adoración madura, hermanos, una adoración madura. La adoración madura no depende exclusivamente de las circunstancias, no. Hermanos, cuando adoramos, porque Dios sigue siendo Dios. Por esto que dice Habacuc capítulo 3 versículo 17 al 18, aunque falten los frutos y alimento, el profeta, hermano, declara que se alegrará en Jehová. Gloria sea el nombre de Jesús. El versículo 7 dice, porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Pues aquí encontramos algo más profundo, hermano, algo muy profundo. Cuando dice Rey de toda la tierra, nuevamente aparece, hermano, la soberanía universal de Dios. Dios no gobierna solamente nuestro culto, no, gobierna nuestra y toda la realidad, el lugar, aleluya, gobierna, hermanos, la iglesia, las naciones, la historia, la creación, el futuro. Por esto que cantar con inteligencia no significa cantar únicamente con emoción. Significa adorar también con entendimiento. La verdadera adoración, hermanos, tiene corazón, tiene corazón, pero también tiene conocimiento. No basta con emocionarse con Dios, debemos conocer a Dios. Una iglesia madura, mis amados, una iglesia espiritualmente madura no solamente debe cantar, no solamente sabe cantar, sabe por qué canta. No solamente levanta las manos, sabe por a quién se las levanta. No solamente repite palabras, comprende la verdad que está proclamando. Jesús enseñó que la adoración debe ser en espíritu y en verdad cuando nos hablan Juan capítulo 4 versículo 23 al 24. Por esto que la emoción sin verdad puede desviarse. La doctrina sin adoración puede volverse fría. Pero cuando, mis amados, la verdad y la adoración se encuentran, nace una espiritualidad profunda y saludable. Qué tremendo es nuestro Dios. El versículo 8 de este Salmo 47 dice, Dios, reinó Dios sobre las naciones, se sentó sobre su santo trono. Aquí en este versículo presenta, mis amados, la imagen del trono. Se sentó Dios. Cuando la palabra de Dios, se sentó Dios, cuando dice esta palabra, sentarse en el trono representa la autoridad, representa estabilidad y gobierno. Un rey sentado en su trono está ejerciendo autoridad. Por esto que la imagen transmite una seguridad. Por esto que Dios no está desesperado por lo que sucede en el mundo. Él sigue sentado en su trono.
Sobre las naciones, esto nos recuerda que la historia no está abandonada al azar. Gloria a Dios. Los acontecimientos humanos pueden ser confusos, ¿verdad? Desde nuestra perspectiva, pero Dios continúa siendo soberano. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. ¿Eh? Gracias a nuestro Dios. Cuando no sabes qué estás pasando, Dios sí lo sabe. Cuando aparece que todo está fuera de control, Dios no ha perdido el control. Cuando las circunstancias cambian, el trono de Dios no cambia. Gloria sea el nombre de Jesús. Así que ya en esta tarde damos gracias a Dios por esta palabra. No hemos podido concluir con este salmo, pero vamos a seguir, Dios permita, estos días. El día martes nuevamente con la ayuda del Señor. Querido Dios y Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre Dios mío, por esta palabra tan profunda, tan verdad, tan justa. Dios, que nos has premiado, Señor, en esta tarde, en esta noche, nos has bendecido, Señor, y nos has hecho entender cuán grande significa, Dios, adorarte, glorificar tu nombre, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te doy gracias, Dios, por esta gran bendición, Señor, y que realmente, Padre, aquel oyente el cual esté escuchando, Padre, reciba tu palabra y que tu palabra sea viva y eficaz y tan poderosa para con ellos, Dios. En el nombre de Jesús te doy gracias, Dios. Muchas gracias por darnos esta bendición. Amén. Si Dios permite, nos estamos encontrando el martes con ayuda del Señor. Buen fin de semana y bendiciones para todos desde Formosa, Argentina. Amén. Bendiciones.